Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la lectura de seguros de accidentes personales en la página 48, riesgos asegurables por convenio especial. Salvo convenio en contrario y mediante el pago del correspondiente recargo de prima, las indemnizaciones previstas en la póliza no se conceden en el caso de accidentes que puedan ocurrir por invalidez permanente previa al seguro, por la práctica de polo, pesca en alta mar, rodeo, rugby, boxeo, esquí acuático, equitación, tabla hawaiana, pesca submarina, artes marciales, pesas, andinismo, alpinismo y caminatas en alta montaña, por la conducción rural o urbana de motocicletas, motonetas o vehículos similares, como pasajero de aviones o helicópteros, a personas de 70 años de edad o más, por el uso como pasajero de cualquier medio habitual para el transporte público de personas, ya sea terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo, en vehículos que, pudiendo ser o no de empresas debidamente autorizadas, no recorren itinerarios regulares y fijos, por el uso como Doctor, pasajero. buenas noches, disculpe. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Graciela? No te preocupes. Eh, en vehículos que, pudiendo ser o no de empresas debidamente autorizadas, no recorren itinerarios regulares y fijos, por el uso como pasajero de aviones y helicópteros particulares y o de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, cobertura para terrorismo y otros riesgos. Riesgos y beneficios cubiertos. Muerte accidental. La aseguradora pagará la suma convenida a la persona o personas designadas como beneficiarios en la solicitud original. A falta de tal designación, la indemnización será pagadera a los herederos legales del asegurado, previa presentación del testamento o de la declaratoria de herederos. Si fueran dos o más los beneficiarios designados y no se hubiera establecido proporción en la solicitud de seguro, la indemnización se dividirá y abonará por partes iguales, sea cual fuera el vínculo que ligare a los beneficiarios con el asegurado. Riesgos y beneficios cubiertos. Ley 29946, Ley de Contrato de Seguros. Artículo 128. Designación de beneficiarios. Si se designaron varios beneficiarios sin indicación de porcentaje o importes, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Artículo 129. Falta de designación de beneficiarios. Si en el momento del fallecimiento del asegurado no hubiese beneficiario designado o por cualquier causa la designación efectuada se hace ineficaz o queda sin efecto, se entiende que comprende a los herederos legales. Artículo 130. Forma de la designación. La designación de beneficiario debe constar por escrito en la póliza. Es válida aunque se notifique al asegurador después del evento previsto. Si hay cambio de beneficiario, será válido siempre que conste en un endoce en la póliza o que conste en un tercer documento legalizado por notario público. 2. Invalidez permanente. La aseguradora pagará la suma correspondiente al grado de invalidez permanente basándose en la tabla de indemnizaciones incorporada a la presente póliza y que forma parte integrante de ella. Riesgos y beneficios cubiertos. Tabla de reconocimiento de invalidez permanente total. Estado absoluto e incurable de alienación mental que no permitiera al ocupante ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida, 100%. Fractura incurable de la columna vertebral que determinara la invalidez total y permanente, 100%. Pérdida total de los ojos, 100%. Pérdida completa de los dos brazos o de ambas manos, 100%. Pérdida completa de las dos piernas o de ambos pies, 100%. Sordera total e incurable de ambos oídos, 50%. Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal, 40%. Sordera total e incurable de un oído, 15%. Ablación de la mandíbula inferior, 50%. Miembros superiores. Pérdida de un brazo arriba del codo. El derecho, 75%, izquierdo, 60%. Pérdida de un antebrazo hasta el codo, 70% y 55%. Pérdida de una mano a la altura de la muñeca, 60% y 50%. Fractura no consolidada de una mano, pseudoartrosis total, 45 y 36%.
Anquilosis del hombro en posición no funcional, 30% y 24%. Anquilosis del codo en posición no funcional, 25 y 20%. Anquilosis del codo en posición funcional, 20 y 16%. Anquilosis de la muñeca en posición no funcional, 20 y 16%. Anquilosis de la muñeca en posición funcional, 15 y 12%. Pérdida del dedo pulgar, 20 y 18%. Pérdida del dedo índice, 16 y 24% y 14%. Pérdida del dedo medio, 12 y 10%. Pérdida del dedo anular, 10 y 8%. Pérdida del dedo meñique, 6 y 4%. Miembros inferiores. Pérdida de una pierna por encima de la rodilla, 60%. Pérdida de una pierna por debajo de la rodilla, 50%. Pérdida de un pie, 35%. Fractura no consolidada de un muslo, pseudoartrosis total, 35%. Fractura no consolidada de una rótula, pseudoartrosis total, 30%. Fractura no consolidada de un pie, pseudoartrosis total, 20%. Anquilosis de la cadera en posición no funcional, 40%. Anquilosis de la cadera en posición funcional, 20%. Anquilosis de la rodilla en posición no funcional, 30%. Anquilosis de la rodilla en posición funcional, 15%. Anquilosis del empeine, garganta del pie, en posición no funcional, 15%. Anquilosis del empeine en posición funcional, 18%. Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 5 centímetros, 15%. Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 3 centímetros, 8%. Pérdida del dedo gordo de cualquier pie, 10%. Pérdida total de cualquier dedo de cualquier pie, 4%. Especificaciones generales. Por pérdida total se entiende la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembros lesionados. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional, pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder el 70% de la que correspondería por la pérdida total del miembro u órganos afectados. La pérdida de las falanges de los dedos será indemnizada solo cuando se produzca por amputación total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad de la que correspondería por la pérdida del dedo entero si se tratase del pulgar, y a la tercera parte por cada falange si se tratase de otros dedos. Por la pérdida de varios miembros u órganos se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u órganos perdidos, sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. La indemnización de lesiones que, sin estar comprendidas en la tabla de indemnizaciones, constituyeran una invalidez permanente, será fijada en proporción a la disminución de la capacidad funcional total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos. En caso de constar en la solicitud que el asegurado ha declarado ser zurdo, se invertirán los porcentajes de la indemnización fijado por la pérdida de los miembros superiores. 3. Incapacidad temporal. En caso de incapacidad temporal para el trabajo, la indemnización diaria contratada empezará a partir del día en que se inicie el tratamiento médico, a reserva de las prescripciones abajo estipuladas, y hasta el fin de dicho tratamiento, deduciéndose los días de deducible que se hubieran pactado en las condiciones particulares, sin que en ningún caso pueda exceder de 365 días. En caso que se hubiera contratado el presente seguro sin deducible, la indemnización diaria empezará a computarse desde el inicio del tratamiento médico respectivo hasta el fin de dicho tratamiento, sin que en ningún caso pueda excederse de 365 días. Cuarto, gasto de curación. La aseguradora reembolsará hasta por la cantidad establecida en la póliza los honorarios médicos, así como los gastos farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y prótesis que fueren necesarios, no así aparatos ortopédicos o implementos de uso externo. 5. Gasto de sepelio. En caso de fallecimiento de un asegurado a consecuencia de un accidente cubierto por esta póliza, se pagarán los gastos incurridos por los siguientes conceptos: ataúd, nicho perpetuo, capilla ardiente, carroza, carros para flores y cargadores. Para el pago de este beneficio se deberá presentar la partida de defunción y las facturas originales de los gastos. Liquidación del siniestro. Recepción del siniestro. Revisar la situación de la póliza y cobertura y pagos también. Generar reserva de acuerdo a la cobertura y solicitar el apoyo de auditoría médica para la calificación del siniestro, en causa, tipo de accidente, grado de invalidez y tiempo de incapacidad. Evaluación técnica del siniestro, causas, exclusiones, estimar indemnizaciones, evaluar coberturas afectadas. Si el siniestro técnicamente proceder a liquidar según las condiciones de la cobertura. Documentos requeridos en muerte accidental:
declaración de accidente, certificado médico de función, certificado de necropsia completa, atestado policial, dosaje etílico, sucesión intestada, partida de nacimiento para menores de edad, copia de DNI para mayores de edad, boleta de pago en caso de pólizas a base de planillas de sueldo o salarios. Invalidez permanente, total o parcial. Declaración de accidente debidamente llenado y firmado por el accidentado y médico tratante. El informe del médico tratante en el cual está consignado el grado de invalidez graficado. Gastos de curación, declaración del accidente, documentos sustentatorios del total de gastos, honorarios profesionales, exámenes y análisis auxiliares, medicina, rehabilitación, etc. Concurrencia de invalidez permanente, incapacidad temporal y muerte. Un mismo accidente no dará derecho acumulativamente a indemnizaciones para muerte e invalidez permanente. Por consiguiente, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez permanente, la compañía deducirá de la suma asegurada por muerte la indemnización pagada por invalidez permanente. Si el asegurado sufriera varios accidentes sucesivos durante la vigencia de la póliza, las indemnizaciones fijadas por invalidez permanente no podrán exceder en conjunto del 100% de la suma asegurada por este concepto, pero las indemnizaciones por incapacidad temporal y gastos de curación se pagará independientemente y sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan corresponder para casos de muerte y o invalidez permanente. Con esto estamos concluyendo con la lectura del seguro de accidentes personales. Vamos a continuar con lo que corresponde a el seguro de vida. Un momentito, por favor. A ver. El seguro de vida. ¿Quiénes intervienen acá? Interviene el asegurador, el contratante, el asegurado y el beneficiario. El asegurador es la persona jurídica autorizada por la SBS para celebrar contratos y tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en los mismos a cambio del cobro de un monto convenido o prima. Contratante es la persona natural o jurídica que toma el seguro y su obligación es el pago de las primas. Es el que suscribe el contrato con el asegurador y puede asegurarse el mismo, adquiriendo también la condición de asegurado. Asegurado es la persona natural sobre la cual el asegurador tiene la responsabilidad de indemnizar un capital. Asegurado en caso de muerte o si sobrevive, el asegurado pagar los valores garantizados que fueron contratados. Beneficiario. Persona natural o jurídica que recibirá el capital asegurado al fallecimiento del asegurado. Introducción. Como ya sabemos, el contrato de seguro es el medio por el cual la compañía aseguradora se obliga, mediante el cobro de una tarifa llamada prima, a resarcir de un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe un interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contrato de seguros es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador y asegurado empiezan aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. Al realizar un contrato de seguro, se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños o pérdidas económicas. En el caso de la vida humana, la cobertura se brinda para el caso de muerte o sobrevivencia del asegurado. Como también sabemos de los siguientes documentos, la numeración se ha desarrollado en función a su jerarquía e importancia. De existir contradicción entre ellos, se entiende que los primeros prevalecen sobre los que le siguen en el orden correlativo establecido. 1. Los endoses según su fecha, predominando los últimos sobre los primeros. 2. Las cláusulas adicionales. 3. Las condiciones particulares. 4. Las condiciones generales. Y 5. La solicitud del seguro. Bases técnicas. Se denomina así a los elementos que sirven de base para el cálculo de las primas de tarifa y son tabla de mortalidad, tipo de interés, recargos de seguridad, producción, administración y cobranza. En el caso de los seguros grupales, generalmente se debe tomar en consideración los principales conceptos tales como número mínimo de integrantes, requisitos médicos no obligatorios, esquema de pago de primas, 100% de la prima es pagada por el empleador o un X porcentaje de la prima es pagada por el propio asegurado,
reglas de sumas aseguradas que eviten la selección individual adversa, las coberturas adicionales o complementarias que se brindarán a la cobertura principal de muerte. Definiciones. Buena salud, no adolecer de problemas de salud preexistentes. Certificado. Documento que se emite por asegurado en los seguros grupales o colectivos. Comercializador. Persona natural o jurídica que realiza la oferta de seguros señalando los beneficios y ventajas de su contratación. Enfermedad. Cualquier alteración del estado de salud de una persona diagnosticada por un profesional médico, conocida por el asegurado y no resuelta en el momento previo a la presentación de la solicitud del seguro. Muerte accidental. Fin de la vida del asegurado por la acción repentina de un agente externo de forma súbita, imprevista y ajena a su voluntad. Tasa interna de retorno, TIR, tasa que permite igualar el monto que se ha otorgado como componente de ahorro con el valor que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo, calculando a un año de 360 días. Modelo de solicitud de seguro y declaración de salud. En la página 8 van a ver el modelo de solicitud de seguro, la página 8, y en la página 9 van a ver lo que es la declaración de salud hasta la página 11 inclusive, 12, 13, ahí nomás, hasta la 13. En la página 14, evaluaciones médicas. Cuestionario médico simple, declaración personal de salud en formato de la compañía, llenado y firmado por el interesado. Examen médico 1, entrevista personal del candidato con el médico designado por la compañía, cuestionario médico específico llenado y firmado por el médico y el candidato, más evaluación médica integral que comprende historia personal de salud completa, historia médica anterior y reciente, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, historia médica familiar, antecedentes de alergias, hábitos nocivos, medicamentos, drogas, etcétera, que utilice, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, antropometría básica, peso y talla, piel, uñas, cabello, sistema ganglionar, cabeza y cuello, ojos, oídos, otoscopía, nariz, garganta, aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, geniturinario, endocrino, nervioso, musculoesquelético y de columna. Examen médico 2, examen médico 1 más electrocardiograma y examen completo de orina. Examen médico 3, examen médico 2 más radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, transaminasa, gamma glutamil transpeptidasa, glucosa y perfil lipídico. Examen médico 4, examen médico 3 más hemograma y completo y HIV. Exámenes adicionales en función a evaluación médica. En la página 15 van a ver el detalle, ¿no? De estos exámenes adicionales en función de la evaluación médica, de acuerdo a las edades, hasta un monto determinado, y de ahí los siguientes escalones de montos, qué es lo que pide para cada edad. Clases de seguro de vida. 1. De fallecimiento. Si el asegurado fallece antes de que finalice la póliza, se garantiza a los beneficiarios designados el pago del capital. Esto es seguro de vida entera. 2. De sobrevivencia. Si el asegurado vive al finalizar la póliza, se garantiza el pago del capital asegurado, seguro de rentas. 3. Mixtos. Se paga la indemnización, sea que el asegurado llegue con vida al final del contrato o fallezca antes de finalizar el mismo, seguro total. Vida entera. El pago de la prima mayormente se limita de 25 a 30 años, pero la cobertura se extiende hasta que fallezca el asegurado. También existe la opción de que los pagos sean con primas vitalicias. 5. Vida total. En el pago de la prima a tiempos vitalicios o temporales que le permite al asegurado poder acceder a la reserva acumulada bajo la modalidad de préstamo, que en caso no se haya cancelado o devuelto, se descontará de la indemnización a su fallecimiento. 6. Vida temporal. Es la póliza que brinda la protección pura de vida, es decir, se contrata el seguro por un periodo determinado y solo se cubren los eventos ocurridos durante ese ciclo. Al no tener valores garantizados, no tiene el componente de ahorro. 7. De gravamen hipotecario. Cubre al asegurado de un préstamo que mantenga con una entidad financiera en caso no pueda cumplir sus obligaciones por muerte. Puede ser individual o mancomunado, para el caso de un matrimonio. Algunas aseguradoras otorgan coberturas adicionales como invalidez parcial o permanente, en caso impidan trabajar al asegurado y por lo tanto no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Existen dos modalidades y la primera y más común se llama desgravamen de saldo deudor y cubre únicamente el monto deudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha de fallecimiento.
En otra modalidad, denominada desgravamen de monto inicial, la aseguradora pagará a la empresa financiera el saldo deudor, a los beneficiarios el monto del crédito que fue cancelado antes del fallecimiento del asegurado. La contratación de ese seguro no ha sido determinada como obligatoria por las normas vigentes. Sin embargo, algunas empresas del sistema financiero exigen su contratación como condición necesaria para el otorgamiento de un crédito. Resulta común la existencia de seguro de desgravamen en el caso de créditos hipotecarios, pero también las entidades financieras lo aplican a créditos de consumo, como es el caso de las tarjetas de crédito. 8. Seguro de renta. Ese que le permite al asegurado tener un ingreso que le permita vivir con desahogo los últimos años de vida y dejar a sus herederos una suma de dinero relevante en caso de su fallecimiento. 9. Invalidez parcial. Es la modalidad que te permite recibir una pensión de por vida por la pérdida mayor o igual al 50% de la capacidad productiva del asegurado, 50% de la remuneración, y menor de los 2/3 de la capacidad total cuando es total, debe generar una incapacidad mayor a los 2/3 de la capacidad productiva, 75% de la remuneración. 10. Renta vitalicia. El ingreso se reconoce hasta el fallecimiento del asegurado. 11. Renta vitalicia con los fondos acumulados de tu AFP. Se puede comprar una renta vitalicia que te garantiza una pensión mensual de por vida, pudiendo al fallecimiento tu beneficiario recibir una renta de sobrevivencia de acuerdo a las condiciones pactadas. 12. Renta temporal con renta vitalicia diferida. Parte de la cuenta individual de capitalización SIC se utiliza para hacer retiros temporales por plazos de 1 a 5 años y cumplido el plazo, se inicia el abono como si fuera una renta vitalicia. Cuando el asegurado fallece, se genera herencia sobre el saldo de la parte temporal. 13. Renta bimoneda. Se contrata una renta vitalicia en soles y otra en dólares simultáneamente y con la misma aseguradora y con reajuste del 2% de la pensión. 14. Retiro programado. Percibes de tu AFP una renta mensual contra tu SIC sin renta vitalicia y con un aumento o disminución de acuerdo a la rentabilidad del fondo hasta que éste se extinga. Se puede cambiar de modalidad de pensión. 15. Renta mixta. Se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia inmediata en dólares ajustados. 16. Renta combinada. Se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia en soles ajustados. Vida Ley, Decreto Ley 688. El seguro debe contratar o se debe contratar cuando el empleado cumple 4 años de servicios ininterrumpidos para el empleador, contratante, y las remuneraciones máximas se calculan en función a lo establecido para el sistema privado de pensiones por la SBS a noviembre del 2017 es 9.369 que se reajustan trimestralmente. Acá tengo que hacer una acotación, ya no es a partir de los 4 años, sino desde el primer año. Esto ha sido modificado, ¿ya? Cobertura de muerte natural, 16 remuneraciones sobre el promedio del último trimestre anterior al fallecimiento. Cobertura de muerte accidental, 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Cobertura de invalidez total y permanente por accidente, 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en un mes previo al accidente. Un mismo accidente no da derecho acumulativo de las indemnizaciones por invalidez total y permanente y por muerte. Es decir, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez total y permanente por accidente, no corresponde el pago de indemnización adicional alguna. Los beneficiarios directos son hijos y cónyuge o compañera o compañero permanente, según lo señalaba el Código Civil, a falta de ellos los padres y a falta de ellos los hermanos menores de 18 años. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7º del Decreto Legislativo número 688, en caso del contratante incumpla con el pago de la prima en el plazo y forma establecidos en la presente póliza, asumirá la cobertura del presente seguro. En caso de cese del trabajador asegurado, este puede optar por mantener su seguro de vida, para lo cual debe solicitarlo por escrito a la compañía dentro de los 30 días calendarios siguientes al cese. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 688, el seguro de vida ley no contempla exclusiones, salvo el suicidio o las lesiones autoinfligidas. Documentos para solicitar los beneficios. Partida de defunción, certificado médico de defunción, últimas 3 boletas de pago, inscripción a registros públicos del testamento o sucesión intestada, partida de matrimonio, documentos de identidad de los beneficiarios, atestado o informe policial completo y el certificado y protocolo de necropsia completo en caso de muerte por accidente. Exclusiones en el seguro de vida. 1. Suicidio.
salvo que la póliza haya estado vigente ininterrumpidamente durante 2 años, guerra civil o internacional con o sin declaración. En el seguro sobre la vida de un tercero está excluida la muerte dolorosamente provocada por un acto del contratante o beneficiario. Cuando el asegurado intervenga activamente, directa o indirectamente, en actos delictuosos o como miembro de una organización terrorista o grupo sedicioso. Tabla de mortalidad. Es un registro estadístico de sobrevivientes de una determinada colectividad, representada por la sucesión numérica de personas que a una edad X de años se encuentra con vida y por defecto mostrará la tasa de muerte por edad de dicho grupo. En el Perú las expectativas de vida son para los varones a los 87 años, antes 84 años, y damas a los 90 años, antes 87 años. Las normas son dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Sistema Privado de Pensiones. En la página 28 van a poder ver un ejemplo de tabla de mortalidad de Colombia para que tengan una idea en base a qué conceptos son los que estas tasas operan, y están determinadas también las edades. En la página número 29 es una tabla de mortalidad del año 55 al 69 de hombres y mujeres. En la página 30, primas y recargos adicionales. La selección de riesgos en el seguro de vida básicamente considera 2 puntos de vista principales: ocupacional y médica. La primera, en donde se analizan las características en función del giro o la naturaleza del negocio en el que se desempeña su labor profesional. Médica, aplicable únicamente a los asegurados cuyas características no coincidan con los parámetros establecidos por la suscripción. Los riesgos asegurables y conceptos importantes suelen clasificarse en 3 categorías. Riesgos normales, 3. Se consideran riesgos normales aquellas ocupaciones que por sus características no presentan un riesgo agravado, como son empleados administrativos, recepcionistas, vendedores de tiendas por departamentos, telefonistas, etc. 4. Riesgos subnormales. Se consideran a todas aquellas ocupaciones que por su característica tienen el mayor peligro del normal de sufrir algún siniestro, principalmente por riesgo de salud o combinación de afecciones. 5. Riesgos catastróficos. Se consideran aquellos en los que por el tipo de actividad se pueden producir varias pérdidas a consecuencia de un mismo evento. Ejemplos: asociaciones de artistas y grupos musicales, debido a que viajan continuamente en grupo, clubes y equipos deportivos, personal de aviación, labores submarinas, producción y uso de materiales radiactivos, mineros, etc. Reserva matemática. ¿Qué cosa es? Es la provisión que se constituye por los pagos excedentes recibidos en las primas niveladas y con lo cual la aseguradora hará frente a los compromisos por los riesgos asumidos. Intervienen factores como edad, a mayor edad, mayor prima; mortalidad, factores que desvían los indicadores establecidos por ocupación, enfermedades, etc. Tasa de interés es la rentabilidad garantizada que se aplican a las primas; y plazo. Pago de primas. El monto de la prima no incluye IGB. La póliza está inafecta al IGB cuando el comprobante de pago se expide a personas naturales residentes en el Perú. La primera prima deberá ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la póliza, salvo que el asegurado haya realizado el pago en dicho momento. El pago de las primas siguientes vence en igual día del primer mes o al periodo de cobertura correspondiente. La compañía podrá suspender la cobertura y posteriormente resolver el seguro por falta de pago de primas. Exclusiones principales. Enfermedades o dolencias preexistentes no declaradas en la declaración de salud y que no sean de conocimiento de la compañía. Suicidio o intento de suicidio antes de haber completado desde su inclusión de manera interrumpida 2 años como asegurados en la presente póliza. Por acto delictivo contra el asegurado cometido en calidad de autor o cómplice por el beneficiario o heredero. SIDA. Pena de muerte o participación activa en cualquier acto delictivo o en actos violatorios de leyes o reglamentos, duelo concertado, servicio militar, así como en huelgas, motín, tumulto popular, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva, independientemente de la forma en que sea ocasionado la detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva. Participación como conductor o copiloto acompañante en carreras o entrenamiento para carreras de automóviles, bicicletas, motocicletas, motonetas, trimotos, cuatrimotos, motocicletas náuticas, lanchas a motor, avionetas y de caballos, salvo que sean declarados en la solicitud de seguro o durante su vigencia y aceptados expresamente por la aseguradora en las condiciones particulares de la póliza, previo pago de la extraprima correspondiente. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase
excepto como pasajero en avión operado por una empresa de transporte aéreo comercial legalmente autorizado para el transporte de pasajeros y en vuelo regular, cuando sea consecuencia de actos de guerra civil o internacional, declarada o no, o servicio militar obligatorio, por violación de cualquier ley, cuando participe en los siguientes deportes peligrosos: escalamiento de montaña, a la delta, esquí, caza submarina o similares, artes marciales, paracaidismo, parapente, a la delta, aeronave, ultraligeras, salto desde puentes o puntos elevados al vacío, boxeo y caza de fieras. Cláusula de participación de utilidades en los seguros grupales. Aviso del siniestro. El siniestro debe ser comunicado por escrito en el domicilio señalado por la compañía dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo o de la existencia del beneficio. Asimismo, la solicitud de cobertura deberá presentarse en el domicilio fiscal o en el domicilio físico de la compañía. Presentar en original y con certificación notarial por muerte natural, partida de defunción, certificado médico de defunción, inscripción en registros públicos del testamento o sucesión intestada. Por muerte accidental, en adición a lo señalado, atestado o informe policial completo, informe médico ampliatorio, copia de la historia clínica, protocolo de necropsia, resultado del dosaje etílico y examen toxicológico. El reaseguro. Contratos automáticos de aceptación obligatoria. Se deben diferenciar los tipos de seguros. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Tener presente que en algunos casos la primera prima no se cobra, producto del pago de la comisión que se hace al corredor de seguros. Reaseguro catastrófico por exceso de pérdida. Se establece en función a la prioridad o deducible a considerar la garantía o número de vidas afectados en un mismo evento. Las acumulaciones pueden ser conocidas, viajes o desconocidas, ocurrencias imprevistas. También considerar las acumulaciones probables, cuantificables probabilísticamente, y las acumulaciones aleatorias. Los elementos de muy baja frecuencia y la definición de catástrofe específica. La garantía mínima es por 3 vidas. La rehabilitación de cobertura catastrófica normalmente hasta 4 en un año, considerando la fracción que corresponda a la prima original. Se debe tener presente que la prima que se debe ceder al reasegurador es la prima de riesgo, no la neta ni la comercial. Por ejemplo, en el caso de una póliza a pagos limitados e iguales a 20 años. La suma asegurada que se debe declarar también es la realmente asegurada. Ejemplo, en el caso de vida con ahorro, en el transcurrir de los años, se debe ir disminuyendo la suma asegurada, producto de los rendimientos que generan las reservas por las mayores primas pagadas inicialmente, en el caso de primas iguales durante todo el periodo de cobertura. Contratos facultativos, sujeto a evaluación por caso. Se deben diferenciar los tipos de seguros. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Con esto estamos concluyendo con la lectura del seguro de vida. Vamos a iniciar lo que corresponde al seguro de SCTR. Un momentito, por favor. STR, seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué es el seguro complementario de trabajo de riesgo? Es el seguro que otorga una cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de alto riesgo según la clasificación de ley. Este seguro es de naturaleza obligatoria y es pagado totalmente por la entidad empleadora. ¿Quiénes tienen la cobertura del seguro de trabajo de riesgo? La totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual desarrollan las actividades de alto riesgo. Asimismo, todos los demás trabajadores de la empresa que no perteneciendo a dicho centro de trabajo se encuentran regularmente expuestos a riesgo por razón de sus funciones. ¿Quiénes deben contratar este seguro? Este seguro debe ser contratado por todas las empresas que desarrollan las actividades de alto riesgo señalados en el anexo 5 del Decreto Supremo número 009-97 de Salud, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, actividades de alto riesgo cubiertas: pesca, petróleo, gas natural, extracción de minerales y otros materiales, tabaco, textiles, cuero, madera y corcho, químicos industriales, carbón, plásticos, vidrios, minerales no metales, hierro y acero, metales, construcción de maquinarias, electricidad, gas y vapor, construcción, transporte aéreo, servicios médicos y odontológicos, sanidad y veterinaria. Antecedentes y base legal. Antes de 1971, régimen de aseguramiento voluntario a cargo de compañías privadas de seguro. Decreto Ley 18846 de abril de 1971.
La cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales era mediante el seguro social obligatorio. Las tasas eran del 1% al 12.2%. Decreto Ley 25897, diciembre de 1992. La ley de la creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, SPP, derogó en su 16ª disposición final y transitoria el Decreto Ley 18846 y los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quedaron a cargo de las compañías de seguros. Ley 26183, mayo de 1993, restablece la vigencia del Decreto Ley 18846 con sus normas reglamentarias, complementarias y conexas. El régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a cargo del IPSS, las contingencias ocurridas entre la derogatoria y el restablecimiento quedan a cargo de quien cubrió el riesgo. Ley 26790, mayo de 1997. Ley de modernización de la seguridad social en salud, que crea el seguro de trabajo de riesgo y deroga el decreto ley 18846. ¿Qué coberturas otorga el seguro complementario de trabajo de riesgo? A. Prestaciones de salud a cargo del IPS o la EPS. B. Pensión de invalidez, de sobrevivencia y de gasto de sepelio a cargo de la ONP o de las compañías de seguro autorizadas. ¿Qué características tiene el seguro de trabajo de riesgo? Es una cobertura adicional al Seguro Social de Salud de libre contratación a asegurados facultativos. Es obligatorio para las empresas cuyas actividades son calificadas como de alto riesgo. Está a cargo de la entidad empleadora, empresas con trabajadores dependientes, cooperativas, servicios temporales o intermediación laboral. Nota, si la entidad empleadora no asegura a sus trabajadores expuestos a riesgo y estos sufren algún accidente o enfermedad profesional, serán en salud y la ONP las entidades encargadas de brindar las prestaciones de salud y económicas que tengan lugar para posteriormente replicar contra la entidad empleadora por el costo de las prestaciones que otorgaron. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Toda lesión corporal producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para los cuales han sido contratados el trabajador, causada por acción imprevista, fortuita y ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta. También se entiende como accidente de trabajo en ejecución de órdenes de la entidad empleadora o bajo su autoridad, antes, durante o después de la jornada de trabajo en cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora, por acción de la entidad empleadora, sus representantes o tercera persona durante la ejecución del trabajo. ¿Qué no se considera un accidente de trabajo? Trayecto, domicilio, centro de trabajo. Intencional por el propio trabajador. Incumplimiento de órdenes específicas del empleador. Durante permisos, licencias y vacaciones. En suspensión del contrato de trabajo. Uso de alcohol y estupefacientes. Guerra civil o internacional, motín, conmoción contra el orden público y terrorismo. Convulsión de la naturaleza. Fusión y fisión nuclear. ¿Qué se entiende por enfermedad profesional? Es todo estado patológico que ocasiona incapacidad temporal permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué comprende la cobertura de salud a cargo del IPS o EPS? Prevención, prestaciones de asistencia y asesoramiento preventivo, promocional en salud ocupacional, la atención médica, rehabilitación y readaptación laboral. La prestación de salud del seguro de trabajo de riesgo no es económica. No, los subsidios económicos no están convenidos en el seguro de trabajo de riesgo, pues son por cuenta del Seguro Social de Salud y para los siguientes casos: incapacidad temporal, maternidad y lactancia. ¿Qué beneficios otorga la pensión de invalidez? Por el tiempo de incapacidad, invalidez temporal hasta su recuperación, invalidez permanente. Por el grado de incapacidad, invalidez parcial, que es mayor o menor o igual al 50% o menor o igual a los 2 tercios. Invalidez total es más de los 2 tercios. En caso de existir discrepancia respecto al grado de invalidez del asegurado, se elevará el expediente al Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, para que se pronuncie como única instancia administrativa. Pero si las partes no quedan satisfechas con el pronunciamiento del INR, podrán acudir a arbitraje al Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, su salud. Todas las demás discrepancias que no sean referentes al grado de invalidez serán elevadas directamente a SECONAR. ¿A cuánto ascienden las pensiones de invalidez? La invalidez parcial permanente
indemnización de 24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería a una invalidez permanente total, invalidez parcial permanente, pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual, invalidez total permanente, pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de la remuneración mensual, invalidez total permanente, incapacitado para cualquier trabajo remunerado y dependiente de otra persona para movilizarse o realizar funciones esenciales para la vida, pensión vitalicia mensual equivalente al 100% de la remuneración mensual. ¿Cuándo se inicia el derecho a las prestaciones de invalidez? El derecho a las prestaciones de invalidez del seguro complementario de trabajo de riesgo se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio por incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social de Salud, 11 meses y 10 días consecutivos posteriores a los 20 días de incapacidad a cargo del empleador. ¿Qué otros beneficios tiene esta cobertura de pensión de invalidez? Otro de los beneficios de este seguro es que no se pueden establecer carencias ni copagos a cargo del trabajador. ¿Quiénes son los beneficiarios? Cónyuge concubino, hijos menores de edad, hijos mayores de edad incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, padre y o madre inválidos, padre y o madre mayores de 60 años y dependientes económicamente. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivencia? Es la prestación económica que se otorga a los beneficiarios del trabajador que haya fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional o que haya estado percibiendo una pensión de invalidez por dichas causas. ¿A cuánto ascienden las pensiones de sobrevivencia? Cónyuge conviviente sin hijos, 42%. Cónyuge conviviente con hijos, 35%. Hijo menor de 18 años o hijo inválido mayor de 18 años incapacitado para el trabajo en forma total y permanente, 14%. Pares con invalidez total o parcial mayor al 50% o que tengan más de 60 años y que hayan dependido económicamente del causante, 14%, hasta un máximo del 100%. Los porcentajes se aplican a la remuneración mensual del trabajador asegurado. ¿Cuál es la remuneración mensual del trabajador? Es el promedio de las remuneraciones asegurables percibidas por meses al siniestro debidamente actualizados por el IPC. Estas remuneraciones tienen un tope de ley similar al vigente en el SPP, tanto a efectos del aporte como de las prestaciones. Ejemplo práctico de cálculo de una pensión de sobrevivencia. Remuneración promedio de trabajador, 1.000 soles. Beneficiario, cónyuge e hijo. Edad 38 años. Expectativa de vida para el cónyuge hasta los 75 años. Año de pensión, 45. Y para el hijo, 10 años, porque es hasta la mayoría de edad, nada más. El porcentaje, para el cónyuge, 35 y para el hijo, 14. La pensión que recibiría, tomando en base los 1.000 soles de sueldo, sería 350 y 140 para el hijo. El costo sería 189.000 soles para el cónyuge y para el hijo sería 16.800. Costo total, 205.800. ¿En qué consiste la prestación de gasto de sepelio? Es una prestación dineraria otorgada a fin de cubrir los gastos de sepelio del trabajador que fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La prestación de gasto de sepelio corresponde a la persona natural o jurídica que incurrió en los mismos. El monto de la prestación está en función a un tipo referencial de sepelio, cuyo monto máximo es similar al determinado por ley de SPP, el cual es reajustado mensualmente tomando como base el IPC de mayo de 1993. Con esto hemos concluido la lectura del seguro de SCTR. Bueno, aprovecho antes de que se corte en irme despidiendo. Gracias por su atención, gracias, Chelita. Ya nos estaremos viendo la próxima semana y como siempre, por favor, cuídense mucho. Ya nos vemos. Gracias por la atención.